si Dios así nos lo permite. Vaya conmigo, hemos estado hablando un poco de el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero hoy, si así el Señor me lo permite, voy a hablar un poco del ministerio del Espíritu Santo. Hemos hablado un poco de este versículo que voy a darle, ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado en veces anteriores, y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Me dice mi esposo, ¿por qué usas tantas Biblias cuando preparo enseñanzas? Porque si usted también me preguntaría si entrara a mi casa y me viera con el montón de Biblias. Diría usted, híjole, la hermana no entiende. No entiendo. A la hermana le cuesta, quizás sí, un poco. Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Esta versión me gusta mucho, dice en el versículo número 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, defensor como mi representante, mire qué precioso, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que he dicho. En la Biblia de las Américas lo lee de esta forma: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Oramos al Señor. Únase conmigo para hacer otra oración de fe. Buen Dios que estás en gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites adorar y bendecir tu santo nombre con alabanzas, con cántico de adoración. Te damos gracias porque nos permites levantar nuestro corazón delante de ti en clamor, en súplica. Aquellas oraciones, Padre Dios, que nos hayan expuesto públicamente, tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor amado, el deseo que hay en la gente de ser transformada, de llegar a otra dimensión, Señor Jesús. Tú eres Dios bueno y tú conoces el corazón de tus santos. Por eso en esta hora nos acercamos fielmente creyendo que tú escuchas la oración de todos los justos. Ni uno de nosotros por nuestras propias fuerzas o nuestro propio conocimiento somos justos, sino que en esta hora es tu sangre la que nos justifica. Y nosotros te pedimos en el nombre de Jesús, que todavía tu sangre, Señor Jesús, es la que está en el lugar mismo donde el Padre se encuentra, recordando al Padre que es tu sangre la que nos limpia, es tu sangre la que nos purifica. Por eso hoy, si te hemos fallado, si hemos pecado, si no hemos dado la medida, Señor, perdónanos. Hoy solo queremos implorarte que tu Santo Espíritu hoy nos hable, que hoy nos instruya, que hoy nos enseñe, nos ubique, que hoy nos establezca por medio de tu buena palabra. Te pedimos, Padre Dios, que tu palabra sea santificada. Y precioso Espíritu Santo de Dios, hoy te pido tu auxilio, implorándote, Señor amado, que me ayudes a menguar día con día. Ayúdame a hacerme a un lado. No permitas, Señor amado, que yo obstruya la obra que hoy tú quieres hacer con tu pueblo santo. Habla tú por medio de mis labios. Te suplico que envíes, Padre bueno, en el nombre de Jesús, espíritu de revelación sobre tu buena palabra, y que unjas mi vida desde la coronilla hasta la planta de mis pies. Y en las manos de tu Santo Espíritu hoy yo me abandono por Jesús. Amén, Señor, y amén. Como les decía, hoy quisiera hablar un poco del ministerio del Espíritu Santo.
En el discipulado básico necesitamos saber que el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es multiforme, tiene muchas formas y es algo que usted y yo necesitamos saber desde el principio como discípulos del Señor Jesús, que su obra, su ministerio en la vida de nosotros como creyentes que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de su Santo Espíritu es multiforme, hermanos. No hay, no lo podemos meter a Él en un cuadro, no le podemos decir esto hace, esto no hace, Él es multiforme. En realidad, sepamos que todo, diga conmigo todo lo que Dios hace en nosotros tiene como fundamento lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ok? Todo lo que Dios hace. Ese fundamento está en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, pero Él lo hace por medio de su Santo Espíritu. El Señor Jesús paga el precio en aquella cruz. Él hizo eso por la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, esto es el Padre trabajando, y todo lo que el Padre hace, hermano, el fundamento de todo lo que Él hace es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y el Padre lo hace por medio de su Santo Espíritu, hoy en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que el Señor Jesús hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque era necesario que Él se fuera, para que viniera, dice su palabra, su Santo Espíritu. Porque hoy es Él quien está trabajando en tu vida y en mi vida. Yo sé que lo sabemos, pero es necesario que lo recordemos y que no solo lo sepamos, sino que lo entendamos, ¿verdad? Y como decía Freddy, porque eso nos va a llevar a otros niveles. Saber que el Señor Jesús hoy está a la diestra de Dios Padre, amén, lo sabemos. Pero ahora su Santo Espíritu, el Espíritu del Padre, el que levantó al Señor Jesús de entre medio de los muertos, hoy está en nosotros. Y es Él quien está haciendo la obra. Entonces, por eso, hermano, podemos cantar y, como decía Freddy, desear desde lo profundo de nuestro corazón ir a otra dimensión. Porque sí, Él lo va a hacer con aquellos que se dejen. Claro, si usted solo es del diente al labio, como se dice, y no pone también su decisión de ese cambio y se sigue viviendo con los deseos de la carne, como lo decíamos el martes pasado, porque por eso Pablo nos alerta, porque hay dos caminos a seguir, ya sea el camino de la carne o el camino del Espíritu. Hay dos rutas, hermano, hay dos direcciones. Por eso hay mucha gente que le da rienda suelta a la carne. Mire que hay veces tanta rienda suelta le damos que no paramos de hablar de la gente. No sé si a usted le pasa. Pero hay veces, hermano, vienen días más que uno pareciera que habla más de la gente que otros días. ¿O solo a mí me pasa? Mi esposo el otro día me dijo, vos te desvestís mucho en el altar delante de la gente. Le digo, sí, le estoy predicando también a gente que pasa, cojea. Si uno no cojea de una patita, el otro cojea de otra. Pero por eso la Biblia nos alerta, hermano, de no darle esa rienda suelta a la carne. O si no, nos podemos caer en el error de ser muy santurrones y también ser carnales. Dios quiere que seamos seres espirituales, que amemos la santidad, que deseemos ese cambio de la santificación y de la purificación. ¿Se recuerda? El martes pasado hablamos un poco de los vicios. Mire la gran lista de la que mencionamos y la lista muy pequeña de las virtudes. A mí, si uno sigue estudiando y sigue estudiando, sigue encontrando más vicios, los ciclos viciosos de la carne. Y no son muchas de las virtudes. Entonces, como ya leíamos en el capítulo 14 de Juan,
Sepamos que el Espíritu Santo como persona participa de los mismos atributos del Padre, porque dice la palabra de Dios que es el Espíritu del Padre. El Señor Jesús lo pidió. Y lo tomamos tan ligero. Es el Espíritu del Padre, el que hoy mora dentro de ti y dentro de mí. Y con ese precioso Espíritu Santo de Dios, hay gente que entra a lugares donde Él se queda, hermano, se contrista. Y por eso la palabra nos dice que nos advierte que no lo contristemos. Y a veces lo contristamos con malos pensamientos. Podemos tener una cara así bien santa, ¿verdad? Y como dicen por allá de un lugar donde yo vengo, bien zánganos internamente. Así bien puestos delante de Él y hasta levantar. Yo veo hay veces hasta la gente levantando la mano así hasta con una postura que angelical. Y digo yo, wow. A veces uno desea verse así tan santo como ciertas personas. Porque hay problemas, hay veces en mí hay problemas. En mí hay problemas de personalidad, de carácter. En usted no lo hay, yo lo sé. El ministerio del Espíritu Santo está predominantemente ordenado, hermanos, a Cristo. Una de sus partes está dedicada a instruir y a recordarnos. Esa es una de las partes, instruir y a recordar al creyente. Porque el Señor Jesús esto se lo está diciendo a sus discípulos, lo que leímos en este instante de 14 a 26. A instruir y a recordar a los discípulos lo que Jesús ya había enseñado. El Espíritu Santo, por lo tanto, no se preocupa de sí mismo, porque dice la Biblia que Él no vino a hablar de Él. Lo mismo que el Señor Jesús. Mire, hermano, por eso dice que el Padre iba a enviar al igual a Él. El Señor Jesús no vino a hablar de Él, vino a hablar de aquel que lo envió. El Espíritu Santo no vino a hablar de Él, vino a hablar de Jesús. Porque la Biblia dice, Él os recordará todo lo que yo ya les enseñé. Entonces los dos están haciendo el trabajo que fueron enviados a hacer. El Señor Jesús, lo que el Padre lo envió, y el Espíritu Santo, lo que el Cristo de la gloria ya le enseñó a sus discípulos. ¿Y qué equipo? Lo podemos ver en el capítulo 17, del versículo 11, que dice que seamos uno como ellos son uno. Así es la petición y la súplica que el Señor Jesús le hace al Padre. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¡Qué unidad! En esa oración no está hablando de hermano, de que todos unidos, el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Sino de que en esa unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez una persona diga, usted no va a estar de acuerdo, pero en el Espíritu usted va a entender de que es obra de Dios, tal vez. Tal vez usted no va a estar de acuerdo con cosas que se digan, tal vez sus líderes digan cosas que usted no esté de acuerdo con eso. Pero usted, hermano, por la unidad en el Espíritu, hay una convicción en su ser que usted tiene que permanecer. ¿Verdad? Los hijos permanecen en casa porque no tienen otra opción, si no les toca comer aire en la calle. Ellos no tienen otra opción. Y ahí están con la cara toda parada en la casa. No hay unidad, ahí es conveniencia. No le cuente a nadie. Pero yo también fui hija una vez. Entonces, el Espíritu Santo, por lo tanto, no se preocupa de sí mismo. Porque Él no está hablando de Él. Él se preocupa de enseñarnos lo del Cristo de la gloria. Él se preocupa por enseñarte a ti, enseñarme a mí a adorar al Padre y adorar al Hijo. Él no quiere adoración. Él es el Espíritu del Padre. Él quiere instruirte a ti, quiere instruirme a mí. Quiere llevarnos a otros niveles. Quiere llevarnos a esas dimensiones angélicas, las cuales Él conoce muy bien. Y quiere atraerte a ti, a mí, hermano, a ser gente separada para Dios.
Si usted viene los domingos se da cuenta que de eso es lo que estamos hablando un poco. Esa separación. Y vimos los versículos que habla en Corintios, que habla en Romanos, de la separación que Él nos está hablando, que hasta nos manda a no tocar las cosas del mundo, que no nos, hermanos, no nos hagamos uno con el mundo. ¿Sabe por qué? Porque las malas mañas se aprenden bien rápido. Lo bueno cuesta aprenderlo. Los buenos modales. Pero mire las malas mañas, hermano. Por eso dice un dicho allá en el mundo: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque las malas mañas, hermano. Por eso la palabra nos advierte y dice: no. Sabemos de qué fueron hechos de la tierra. Y es por eso que es tan fácil para ustedes que se les peguen los malos hábitos. Como Jesús dice en este versículo de Juan 14:26, que el Espíritu Santo nos enseñará las cosas espirituales. Entonces, ¿tú quieres conocer las cosas espirituales? Levante la mano si usted es un discípulo que quiere conocer las cosas espirituales. Necesita tener una vida íntima con aquel que se lo puede enseñar, que se llama Dios Espíritu Santo. Él os enseñará. Él os enseñará. Por eso una vida sin el precioso Espíritu Santo de Dios, hermano, no hay enseñanza espiritual. Sino que solo es, hermano, conocimiento. Y yo conozco gente que tiene mucho conocimiento. Que son, hermano, gente bien coco, como decimos en mi país. Pero lo que el Señor Jesús quiere es que seamos gente de conocimiento de las cosas espirituales. De lo que a nosotros nos ocupa. Y nos recordará lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Cuando leemos, Él nos va a recordar. A veces uno está estudiando, hermano, y se encuentra a mí me pasa eso, no sé si a usted, no sé si a mi esposo, pero de repente me encuentro como en una vereda donde no puedo seguir, como un burrito que se está dando en la cabeza y dice: por aquí quiero pasar, por aquí quiero pasar. Y de repente el Espíritu Santo me dice: no, te quiero recordar que hay un versículo que te va a dar, como decía Freddy, te va a dar luz. Y aquí está predicando y ¡bum! Viene la iluminación de lo alto. Y Él es, por eso hay gente allá afuera que sigue mucho a los Illuminatis. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de aquellos que reciben la iluminación de Dios, Espíritu Santo, para traer un cambio a su pueblo. Y ya me saca Él de ser ese burrito que se está pegando en la cabeza y me dice: allí quiero revelarte lo que está escrito, te voy a recordar lo que has leído. En otras ocasiones has leído esto y lo otro y uno dice: ahí está, de veras, hoy me acuerdo. Eso es lo que Dios Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Enseñarnos las cosas espirituales y nos quiere recordar lo que leemos en las Escrituras. En las Sagradas Escrituras. Mire, vayamos a otro versículo de el mismo Juan. Vaya a un capítulo más adelante, vaya al capítulo número 15. Siempre el 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, ¿de quién dice ahí? Es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. ¿De quién procede? Él dará testimonio de mí. Esta dice: a ustedes yo les enviaré. Escuche esta versión porque va a entender un poco más lo que le quiero explicar. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Como podemos seguir viendo que otras de las funciones del Espíritu Santo siempre están orientadas hacia el Cristo de la gloria. Y el del Espíritu Santo es de testificar de Jesús. Este testimonio será auténtico. ¿Por qué será auténtico, hermana Marlene? Porque la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu de verdad. Cuando el Espíritu Santo va a dar el testimonio, por eso mucha gente dice: a mí el Espíritu me da testimonio, pero a veces lo dicen muy a la ligera. Porque si ese testimonio lo está dando el Espíritu Santo de Dios, tiene que ser algo auténtico. Porque Él es el Espíritu de verdad.
Pero a veces solo repetimos cosas porque las oímos. Pero cuando el Espíritu da testimonio de algo, eso tiene que ser algo verdadero. Cuando usted conoce a una persona y uno dice, a mí el Espíritu Santo de Dios me da testimonio que este es un siervo o una sierva de Dios. Me da testimonio que Dios va a hacer algo tremendo en la vida de este hombre o de aquella mujer. Cuando el Espíritu te da el testimonio. Pero hay veces, hermano, vemos a cualquiera y dice, a mí me da testimonio que esté buena gente. Nada más porque son dichos que se cruzan por la mente de uno. Por eso le digo, este testimonio será auténtico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad. Cuando tú quieras que te dé algo, testimonio, tu Espíritu, ve a las rodillas y dile, Dios, que tu Santo Espíritu me dé testimonio de lo que voy a hacer. Me dé testimonio de tomar esta decisión o tomar la otra. De moverme por esta ruta, de casarme con aquel o con aquella. Pero como hermano uno se ha enamorado, hasta como dice mi esposo, hasta pegar en la banqueta y anda ahí todavía ando. Mire, dése cuenta de alguien que está enamorado. Los ojitos, ay, mire. Y dicen, es que me da testimonio. No, no te da testimonio, estás enamorado. Que te dé testimonio, hermano, cuando estés viendo las cosas verdaderas. Que aunque veas lo negativo en aquella persona, aunque veas, te vengan a contar cosas, tú vas a decir, es que el Espíritu a mí me da testimonio que es diferente. Tienes que buscar ese testimonio auténtico de Dios Espíritu Santo. ¿Te vas a meter a un negocio solo porque te ofrecen las grandes cantidades de dinero? ¿Y qué tal que no te vayan a ofrecer absolutamente nada? Pero el testimonio que Dios te va a dar es que es el futuro, lo que viene adelante. Eso es lo que va a cambiar la situación. Yo siento al Señor aquí ahorita. No es aquello, hermano, que solo por lo que brilla. A mí Dios Espíritu Santo me dio testimonio que me dijo que me casara con mi esposo. Y a veces le he dicho ahora, Dios me dijo que me casara contigo. Y él sabe, ahí está sentado. Me esperé mucho tiempo, hermano. No fue una cosa de primas a primeras. Sé lo que le estoy diciendo. Cuando tú buscas el testimonio de Dios Espíritu Santo, otros enemigos van a venir y te van a tirar cosas, y te van a tirar cosas, y otras emociones van a cruzar por tu camino, y otras rutas se van a querer meter, pero tú sabes que dentro de ti hay un Espíritu Santo que te dice, yo te estoy dando testimonio de lo que yo quiero, y te muestra el futuro, aunque mientras en el presente lo estás viendo gris y contrario, y el Espíritu Santo te dice, pero este es el futuro, y ese es mi testimonio. Por eso, la importancia de saber lo que Jesús dice ahí. Me gusta esta otra versión. Mire, la voy a leer. Mire qué bonita. Deme aquí un tiempecito en lo que llegamos ahí. Me gusta esta. Porque dice, Él hablará muy bien de mí. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu Santo les ayudará y les hablará bien de mí. El Espíritu Santo nunca va a hablar mal del Cristo de la gloria. El Espíritu Santo nunca te va a decir, no vayas a servir a tu Cristo. El Espíritu Santo dice que nos va a enseñar todo lo que es de verdad. ¿Tenés dudas? Métete con el Espíritu Santo. Habla con Él. Como Freddy decía el otro día, tener conversaciones con Él. Dice la Biblia de que Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. Pero cuando le damos tanta pompa a la carne nos lleva así. Y decimos el Espíritu es, y el Espíritu Santo, en aquella voz apacible, en aquella voz, hermano, que opaca las emociones, que opacan los sentimientos, te dice, no es para allá. No es para allá. Yo no te estoy dando testimonio
que así sea. Pero allá va uno, mire. Y el Espíritu Santo dice, es a la izquierda. Y tú estás tan acostumbrado a agarrar hacia la derecha. Nuestras emociones nos pueden jugar unas cosas tan negativas en la vida espiritual que después decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí me acontecen estas cosas? Y Dios Espíritu Santo dentro de ti diciendo, no me escuchaste. Te quise advertir. Te quise guiar. Quise llevarte por el camino de la verdad y de la justicia. Pero optaste por el camino más fácil, que es el camino de la mentira, que es el camino del camuflaje, que es el camino de decir todo está bien y no aceptar que cometemos errores. Qué difícil es aceptar cuando cometemos errores, ¿verdad, hermano? Muy difícil. Cuando uno la rega, decir, ladra. Fue mi culpa, mucha. Este sí de plano fue mi culpa. Pero qué difícil es decirle a otra persona, perdóname, si yo te dije algo, fue mi culpa. Hermano, ¿por qué? Porque eso como que si nos hace hacer chiquititos y a la otra persona la hace hacer tan grandota. Y no nos gusta que la demás gente se vea muy grandota. Dice la palabra de Dios que los grandes en el reino son los pequeños. No nos gusta que nuestros esposos ganen conversaciones o argumentos, mujeres santas del Dios vivo al que yo sirvo. Dice la hermana, no hable, aquí lo tengo al lado. Dice, no lo diga muy fuerte. No nos gusta. No nos gusta que ellos nos digan, no hagas eso. No nos gusta que ellos nos quiten la tarjeta de débito. No nos gusta que nos quiten la cuenta bancaria. O que nos cuestionen. ¿Por qué anda gastando tanto? Yo también trabajo. ¡Hala! Bueno, vamos a seguir con la enseñanza del Espíritu Santo mejor. Sí, amén. Pero el otro hermano dice, continúa hablándonos, Señor Jesús, por tu Santo Espíritu. Entonces, como podíamos seguir viendo que otra de las funciones del Espíritu Santo sigue siendo orientada hacia el Señor Jesús, a dar testimonio, de testificar de Jesús. Este testimonio, como les decía, será auténtico porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. ¿Por qué entonces aquí en el 15:26 Jesús nos está otra vez ofreciendo esperanza? Porque eso es lo que Él nos está dando aquí. En el 26, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Nos está dando otra esperanza. El Espíritu Santo nos da la fortaleza de poder sobrellevar ese odio irrazonable, hermanos, y la maldad que estamos viendo hoy en este mundo. ¿Por qué dice de que Él va a hablar bien del Señor Jesús? Porque el mundo no quiere a Jesús. El mundo no quiere el testimonio de Jesús. El mundo no quiere a los cristianos. Usted pudo escuchar lo que Freddy decía hoy. Mire lo que el mundo está haciendo hoy por medio de presidentes, porque ellos están, hermano, y mire que uno lo dice esto de los púlpitos, porque ellos están en una autoridad y pueden decir esto se hace y esto no se hace. Pero ¿dónde está la iglesia? Que se dice que si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, hermano, vamos a hacer morir las obras de la carne. Porque todo empieza en casa. Déjeme que le diga esto. Si usted empieza a observar ciertos hábitos en sus hijos, hábitos como niños que le empiezan a decir a mamá, es que yo así nací, no naciste así.
Dios no es un Dios de confusión. Todo empieza en casa. Lo dejamos llevar muy elevado hasta el lugar donde hoy se encuentra la situación, hermano, de esa falta de identidad en el ser humano. Por causa de la falta de la identidad sexual, es que hoy está una indecisión en saber que cuando alguien va a entrar a un baño, ya no haya un rótulo que diga baño de mujeres o baños de hombres. Ahora quizás va a haber un baño de indecisos. Y van a entrar ahí todos los indecisos. Pero eso empezó en casa. Cuando tal vez aquel hombre o aquella mujer no tuvo la valentía suficiente para pelear contra las acechanzas del diablo que quería robarle la identidad a su hijo o a su hija. Que quería robarle, que era un varón, que cuando ella lo llevaba en su vientre, sabía que los médicos le dijeron que era un varoncito, pero al salir hoy, él está peleando, hermano, contra todas las obras de las tinieblas, allá en la escuela, que hay maestros que les están diciendo que pueden tener cualquier identidad, que pueden ahora escoger su sexualidad. ¿No es eso lo que la Biblia a mí me dice? No es eso. Pero alguien me dirá, pero ahora ¿cómo hago? Si ahora estoy tan confuso, ahora no sé si quiero estar con este hombre o con aquella mujer. Entonces es ahí donde los padres de familia nos tenemos que parar, hermano, en la brecha y decirle: Padre, envía un espíritu de seguridad sobre mi hijo, sobre mi hija, y pelear contra esas acechanzas del enemigo. Asústese, que hay gente casada que también está peleando con ese espíritu. Hay jóvenes que están batallando en sus mentes. Y ahorita vamos a ver lo que los proverbios dicen. Por eso la importancia de tener una iglesia que busque la llenura de Dios Espíritu Santo. Dice, los va a llevar a toda la verdad. A los padres de familia los va a llevar a rendirse a los pies de Cristo y abandonarse en las manos de Dios Espíritu Santo y decirle: por favor, revélale la verdad a mi hijo, revélale la verdad a mi hija. Está peleando con demonios internamente. Pero a veces, ¿qué les decimos? No sea un niño malcriado. No, peleen las rodillas, peleen lo que esta palabra de Dios dice, que esta palabra es la verdad, esta palabra es la justicia. Él, el Dios Espíritu Santo es quien va a recordar todo lo que Jesús ya le dijo a sus discípulos. Él lo va a hacer. Él nos va a negar al Cristo de la gloria. Él no viene a hablar de sí mismo. Él es el que levantó a Jesús de entre los muertos. Él puede levantar a tu hijo. Él puede levantar a tu hija. Él te puede levantar a ti, joven, si estás peleando con ese espíritu inmundo. Es un espíritu de inmundicia. No quieren a Cristo. No quiere a Jesús, el mundo no quiere a Jesús. Pero tú y yo es el amado de nuestra alma. Él es el amado de nuestra alma. Por eso, entonces usted es lo que estás oyendo en las noticias. Dice de que esto va a ir de aumento en aumento. Y eso tiene que hacer que tú y yo nos acerquemos más a Dios. Busquemos más su rostro y le digamos: quiero conocerte más, quiero conocerte más. Revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame las escrituras que revelan a mi amado. Pero a veces pasamos más tiempo delante del cajón del diablo y estamos más enterados del siguiente episodio de la bruja negra. Estamos más enterados de los horarios
que el tiempo que Dios quiere hacer contigo, que el tiempo que Dios quiere tener contigo y quiere tener conmigo. Conocemos más los nombres de las artistas que los libros de esta Biblia. Conocemos más los nombres de las canciones mundanas que encontrar un libro del Antiguo Testamento. Pero queremos ir a otra dimensión. Decimos, llévame a otra dimensión. Tenemos tantos amigos en el Twitter y en el Facebook. Y a Jesús lo tenemos tan lejos que sea nuestro amigo verdadero. Que nos liberte de todas las acechanzas del verdadero enemigo de nuestra alma. Ay, hermana Marlene, es que usted es muy mística. Para ti tal vez. Para ti tal vez. Pero no para el amado de mi alma. Tenemos que pedirle a Dios hoy más que nunca en oración que el Espíritu Santo nos revele su palabra y pararnos firmes en el escrito está. Y decirle, Señor, ahí está escrito. Y decirle, Señor, aquí está escrito. Aquí está escrito. Y no quitar tu dedo de ese renglón. Y van a venir las acechanzas del enemigo. Y tú vas a decir, allí está escrito. Y van a venir tus enemigos y tú vas a decir, yo no quito mi dedo de este renglón. Porque aquí está escrito. Y todos te van a decir, sos un aleluya, sí, pero aquí está escrito. Y esta es mi promesa, y esta es mi verdad. Y este es mi reporte. Y te van a gritar. Y tú no quitas tu dedo del renglón. Y te van a querer confundir. Y tú dices, no me pierda la página. Porque aquí lo dice. Y van a venir los aires y te van a confundir. ¡Ey! Regrese. Porque yo encontré la promesa que es para mí. Estoy hablando en el mundo espiritual. Van a venir tus enemigos y te van a querer y tú vas a decir allí. Allí dice en tu palabra. Por eso dice, os recordará todo lo que yo ya les sabré. Por eso cuando vengan las vas a decir, yo sé que ahí está escrito. Pero hay veces viene el enemigo con ataques y tú dices, en la Biblia lo dice. ¿Dónde te van a decir los enemigos de tu alma? Por ahí, dímelo. Y te van a seguir y van a atacar tu mente. Y ahí vas a andar buscando la concordancia. Por eso estamos viviendo tiempos, hermano, urgentes. Que el pueblo santo de Dios se vuelque a esta escritura. Se vuelque a las rodillas y le diga, revélame la palabra que me muestra al Cristo al que yo sirvo. Para que pueda gritarles a los enemigos de mi alma que allí está escrito, ahí está mi promesa, ahí está la liberación de mis hijos, ahí está mi santificación. Que me has llamado como un pueblo de sacerdotes, como un pueblo santo, Señor. Y aunque seas el único lunar raro, pero tu espíritu va a decir, te estoy dando testimonio, que lo que estás haciendo está bien. Ay, no, hermana, es que usted no tiene que entrar a la moda. Mire, ahora podemos hacer cochinada y media con el que nos estamos conociendo. No, dice eso la palabra. La palabra sigue siendo santidad. La palabra sigue siendo pureza. La palabra sigue siendo, hermano, que Él dice que sin santidad nadie lo va a ver. ¿Quién entrará a ese monte santo?
Oh, aquel que se puede bajar al jefe, hermano, y ponerle horas extras. Además, aquel que le puede pagar cualquier cosa a los empleados. No, justo. Gente justa. Dice que Él nos va a enseñar la verdad. Aquí nadie se da cuenta, además la jefa no está. Ay, qué bonito el perfume de la jefa y boom, termina en tu cartera. Ay, no, el jefe no está, tú estás en una caja ahí cobrando, el jefe no está y te están pagando efectivo, boom, termina en tu cartera. Ay, hermano, es que usted no sabe la necesidad que yo tengo en mi casa. Yo tal vez no, pero Dios sí. Dios sí sabe. Dios conoce. Y Él puede suplir toda necesidad de los que caminan en justicia. ¿Es fácil? No, no es fácil, claro que no. Pero es de ir y buscarle y decir, Señor, esto se está haciendo difícil. Sí, pero yo estoy contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo estoy contigo. Mira, Señor, ya nadie me quiere porque quiero hablar la verdad. No que andes tú ahí diciéndole a la gente, ay, tú estás mal y yo estoy bien. No, sino que seas tú una vida privada con Dios. No andar apuntándole a la gente el pecado. Mejor apúntatelo a ti primero. Mejor asegúrate que el cambio está viniendo de internamente hacia afuera en ti. Ay, no, yo sí estoy bien cambiada, hermana Marlene, y bien chismosa. Y bien criticona. Y bien chismoso. Y bien criticón. No puede ver una viejita ahí que medio, ay, qué feo camina esa viejita, muchacha. Ay, déjala. Pero sos bien santo. No, todavía tienes problemas en la mente. Regresamos al Espíritu Santo. Sí, porque ya se paró en mi llaga, hermana Marlene. Entonces es que pedirle que nos paremos firmes en el escrito está. Y así vamos a ir descubriendo lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Vemos cómo Jesús usa dos nombres para hablar del Espíritu Santo en esta escritura. ¿Se recuerda lo que leíamos? Primero lo llama Consolador. Y le llama Espíritu de verdad. Consolador conlleva al ayudador, al animador, al fortalecedor del trabajo del Espíritu Santo. Eso es lo que conlleva la palabra consolador. El Espíritu de verdad nos apunta a la enseñanza, a la iluminación, a la obra recordatoria del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ministra dos dimensiones en cada uno de nosotros. Y son dos dimensiones muy importantes. Ministra a la mente del hombre y al corazón del hombre. Las dos dimensiones son importantes. ¿Okay? Porque por eso es importante lo que hablábamos cuando le estoy diciendo de cuando Jesús le pone dos nombres. El Consolador, ahí lo dice. En el 15:26 que leíamos. A ustedes yo les enviaré, aquí dice, al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. En esta lo dice así. Cuando venga el Consolador, ahí lo ve primero, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad. Entonces ahí vemos los dos nombres que el Señor Jesús le da. El Consolador y el Espíritu de verdad. Y es para mostrar, hermano, que Él es la fortaleza del trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad apunta a la enseñanza, a la iluminación, a la obra recordatoria de Dios Espíritu Santo. Entonces, como le decía, Él va a ministrar las dos áreas, que es tu mente y tu corazón. Leamos también lo que dice el libro de Romanos. Vaya conmigo, por favor, al capítulo número 8. Libro de Romanos, capítulo número 8.
y en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adoptación como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nos gusta todo lo demás, ¿verdad? Nos gusta de la herencia, coherederos, pero el padecer. A nadie. No le cuente nada a nadie. Pero mi esposo es cero tolerante para el dolor. El padecimiento a nadie le gusta. ¿A usted le gusta padecer? Pero dice allí, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, es más que una alusión asignada para los cristianos. Cuando dice que somos guiados, describe un estilo de vida. El ser guiados como hijos, para nosotros debería ser un estilo de vida. Lo que dice ahí. Ah, ya me lo quitaron. ¿Qué leíamos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero para muchos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, solo es como una alusión a eso, que se les ha dado a los hijos, a los cristianos. No. La Escritura ahí nos muestra que eso debería ser una forma de vida para nosotros. Como hijos de Dios, eso debería ser una norma. Dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Ya no todo de hacerlo. ¿Quién sabe? A lo mejor, hermana. Fíjese que no sé si eso es lo que quiero ser. Ahora eso es lo que deberíamos de preguntar a las personas que se quieren casar. ¿Ya Dios te dijo? Pues en realidad me gusta, hombre. No lo hagas. No lo hagas. Porque si hijo, como hijos, guiados por el Espíritu. Y dice que el Espíritu va a dar testimonio que somos sus hijos. Asegúrese que sea Dios en el asunto. Tal vez aquí no hay alguno, pero es por causa de los que me están viendo en El Salvador. Un saludo a todos los salvadoreños. Entonces, esto debería ser como un estilo de vida para aquellos que somos hijos de Dios. Aquí Pablo nos está alentando a vivir, no de acuerdo a la carne, hermanos, sino para hacer morir las obras de la carne. Porque vea lo que dice el versículo anterior. Porque si vivimos a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quieres vivir? Hace morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Otra vez para temor, dice otra versión, de adopción, como hijos por los cuales clamamos Abba Padre. Aquí dice, en esta versión, que otra que manejo, que también está muy bonita, Romanos 8. Ya voy terminando, sé que quieren ir a comer. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa que me gusta. ¿Usted vive en obediencia? Usted es hijo de Dios.
Si usted es obediente, usted es hijo de Dios. Si yo soy obediente, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, no la esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Te dan un mal reporte y no quieras hijo de Dios, pues. Te pasa algo, ay, porque solo a mí, ya no voy a salir de esto. Y si no que sos hijo, pues. Te dice tu esposo que ya no te quieres, que se va a divorciar. Hermano, hay gente tan exagerada. Una cortadita cargan y dice, me va a dar algo. Tengo esto, tengo lo otro. Temerosos. Temerosos. Pero como hijos de Dios, no. Regresemos al dedo, donde usted va a poner su dedo en el renglón y le va a decir, diablo mentiroso. A mí la palabra de Dios me dice que Él pagó toda enfermedad en aquella cruz del Calvario. Toda enfermedad la llevó cautiva. Y el médico te va a estar diciendo, y los temores, dice que los temores no son de Cristo. Peleando ahí cosas con tus hijos, tú vas a decir, les he enseñado el buen camino, y el Señor me da una garantía que dice que si yo instruyo al niño en el camino, me da la aseguranza que no se apartará de él cuando sea grande. Pero ahí los ves, es que está y el diablo diciendo, sí, ya les metí temor, sí, ya les metí temor. Y allí está el cristiano, dice que como hijos de Dios, hermano, tenemos que agarrarnos de esta palabra y decirle, Espíritu Santo, dame ese testimonio que yo soy hija. Dice que Él nos va a llevar a enseñarnos a decirle, papá, ayúdame. Auxilio. La tierra hoy pide auxilio. Y el cielo va a escuchar el clamor de los hijos de Dios. Tal vez para usted es muy aburrido lo que hoy estoy enseñando, pero para mí es emocionante. Por eso le leí esta versión que dice aquí: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu les ha dado, no esclaviza y les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. ¿Quieres que Él te enseñe a llamarle a Él papá? Búscalo. Busca a Dios, Espíritu Santo, porque los enemigos de tu alma no paran. Rápido, vaya conmigo al proverbio y ya con esto termino. Busque ahí el proverbio número 11. Y en este proverbio hay algo muy importante. Ay, Señor Jesús. Mire lo que dice. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejos está la victoria. Y el 24 dice esto, el proverbio 24. Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejos está la victoria. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias guerras, y las guerras son internas. Y hay muchas guerras por librar. Y necesitamos ser aconsejados sabiamente, frecuentemente, para pelear una buena guerra. Y el que te va a enseñar a pelear se llama Dios, Espíritu Santo.
Porque si algo pasa en el creyente es que tiene muchas guerras aquí. Tiene demasiadas guerras en su mente. Y aquí lo dice. En el Proverbio 24:6. Porque con dirección sabia, ¿quién es el que nos guía? Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejos está la victoria. ¿Quién es tu consejero? El Espíritu Santo. Porque dice que Él es Padre consejero. No sabes qué hacer y eso te está fulminando la mente. Busca su rostro. Busca el rostro de Dios. Clama al Padre y pídele que su Santo Espíritu se revele a ti como el consolador, como el consejero, como el guiador, como el que te va a enseñar a pelear guerras, como el que te va a dar las estrategias. Y yo te puedo decir unas cuantas cosas. Cuando estás en guerra con tu esposo te va a decir, shh, cállese. La mujer y el Espíritu Santo, no hable más. No, pero es que él tiene que saber. Y Dios Espíritu Santo queriéndote dar una guianza sabia para que sepas pelear estas guerras. O ahí con tu jefe tienes que ir y decirle la verdad a ese jefe. O a tu líder. Es que mire, es que usted no se ha dado cuenta que usted me está pateándome. Y quieres ganar tus batallas con tu propio conocimiento. Y quieres hacer saber tu punto de vista. Y el Espíritu Santo de Dios dice, sí, no se hace así. Se hace con humildad. Se hace con sencillez. Se hace con que me pidas a mí la gracia y el favor. Ay, no, Espíritu Santo, es que tú no lo conoces. Tú no la conoces a mi líder. Me usa. ¿Hay tiempo para preguntas? Ah, sí, dice el pastor. Pregunte pues al pastor y él le va a responder. Porque yo puedo seguir enseñando toda la noche, pero me van a regañar. Sé cuándo callar. Una preguntita rápida es acerca de donde dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una de las preguntas que me he preguntado por mucho tiempo. ¿Cómo hacer morir las obras de la carne con el Espíritu? ¿Cómo? Bueno, dame el pasaje. ¿Gálatas qué es? Romanos. Romanos 8, Okay. 13. Romanos 8:13. 8:13. Vamos a ver cómo dice, hermanos. Romanos 8:13. Ok. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que ver el contexto, porque un texto sin contexto es un buen pretexto. Entonces en el contexto dice, y si Cristo está en vosotros, pero mira lo que dice el anterior, el verso 9. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a los muertos, resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Y dice que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne,
para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice claramente en el contexto y en un texto después del texto que me diste, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Lo que está diciendo es que cualquiera que no tiene el Espíritu de Dios, aunque quiera, no va a poder. No va a poder moverse, no va a poder salirse. Pero si yo tengo el Espíritu de Dios y clamo a Dios Padre y le digo, Padre mío, ayúdame por favor, por tu Espíritu. Ayúdame, porque tenemos que orarle al Padre en el nombre de Jesús, no al Espíritu Santo. Tenemos que dialogar, podemos dialogar con el Espíritu Santo, pero no orar al Espíritu Santo, porque Él no es el que hace las decisiones las hace el Padre, ¿ok? A través de llegar con Él por medio de Jesucristo. Jesucristo también tiene toda autoridad para tomar las decisiones. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, es el que tiene el control de enseñarnos lo de ellos, lo verdadero, lo que ellos tienen para nosotros. Entonces, ¿cómo voy a hacer morir por el Espíritu las obras de la carne? Dejando de pecar, diciéndole, Señor, perdóname, humillándote. Por eso dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, es la única manera que vamos a alcanzar la victoria. Solamente humillándonos, confesando nuestro pecado. Dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta. Pero el que confiesa y continúa en lo mismo, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Deshonrando al Espíritu Santo que mora dentro de él. Porque ahí dice que los que somos hijos tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y somos guiados. El Hijo es guiado. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer morir el deseo carnal? Dejándome guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo voy a lograr? Teniendo diálogo con Él. Dejándole que Él me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo voy a escuchar la voz? Teniendo comunión con Él. Estando constantemente delante de Dios, diciéndole, Señor, ten misericordia de mi vida. ¿Verdad? Yo solo no puedo. Pablo lo dijo. Dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y dijo Pablo también, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo, de esta muerte? Porque lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, pero lo que yo sí quiero hacer no lo puedo hacer. Entonces encuentro una ley en mis huesos, que con la mente le sirvo a Dios, pero con mi carne le sirvo al pecado. Entonces dice Pablo, ya no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo nos está diciendo que dentro de nosotros hay dos fuentes. Cuando Adán en el huerto del Edén comió del árbol del bien y el mal, claramente te dice que comió de dos semillas. La semilla del bien, la semilla del mal. Desde ese momento, nosotros tenemos en nosotros, en la naturaleza adámica, tenemos el bien y el mal. Depende de lo que yo alimente, eso es lo que voy a llegar a hacer. Si yo alimento solamente el pecado y no tengo temor de Dios, no soy reverente a Dios, entonces lo que voy a hacer es muerte. Estoy yo solito cavando mi propia tumba, porque dice, el que peca de cierto morirá. Está hablando espiritualmente. Entonces, pero dice la Escritura, vosotros tenéis el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Le dijeron a Caín que era del maligno, todavía le dijo Dios, porque tenés la simiente de tu padre Abraham, podés hacer que el pecado no te agarre. Porque le dijeron, ahí está la puerta del pecado y te codicia, pero tú puedes dominarlo. Entonces, quiere decir que se trata de un dominio que yo tengo. Yo tengo la virtud de tener libertad de escogencia. Dios me ha dado el libre albedrío
de que de mí depende decir sí al pecado o decir no al pecado. Y es por el Espíritu. Porque si no tuviera el Espíritu Santo de Dios, entonces no podría hacerlo. Porque si tú miras Romanos capítulo 1, porque dice ahí en el capítulo 1 que Él los entregó a la depravación, por cuanto no quisieron honrar a Dios. Ahí te está diciendo que el que no honra a Dios, lo van a tirar a la depravación, ¿verdad? Pero ahí dice claramente que aunque quieran, no pueden. ¿Ok? Esaú prefirió vender la primogenitura, lo espiritual. Y dice que aunque lloró y clamó ardientemente, no le fue dada por cuanto Dios lo desechó. El momento que tú tomas la decisión de irte con el chamuco, ya te llevó el río. ¿Ok? Desde el momento que tú dices, ay, no, es que ahorita peco y después me voy a limpiar. Desde ese momento ya te marcaron, porque dice que el que lo hace deliberadamente y el que continúa pecando, solo le espera una horrenda expectación de juicio. Así dice la Escritura, por cuanto pisoteó la sangre de Cristo. Entonces, el Espíritu, si no tengo el Espíritu Santo, no voy a poder dejar de pecar. Pero dice la Escritura que nosotros, dice la Escritura, por eso Jesús dijo, y si vosotros obedecéis mi palabra, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada. ¿Quién es el que está con nosotros? ¿Ok? Es el Espíritu del Padre. Y Cristo. Amén. Otra pregunta. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. El hermano... No, hermano Irving tenía una pregunta. Ah, mi hermano tenía una pregunta. Ok. Bueno, entonces entendamos eso, porque la pregunta que hizo el hermano Alonso, una buena pregunta, hermanos, ¿verdad? Una buena pregunta. Entonces, entendamos esto antes de orar. Entendamos de que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Eso quiere decir que si yo le permito al Espíritu Santo que tener comunión con Él, dialogar con Él, tener respeto a Él, saber que Él mora en mí, que no puedo andar haciendo cochinadas si Él está conmigo. Entonces, por ese respeto, Él va a empezar a hacerme sentir su presencia. Y Él va a empezar a decirme, ok, te voy a enseñar. Ya me di cuenta de que quieres hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu. ¿Ok? Amén. Y amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu buena palabra. Dios mío bendito, venimos delante de ti dándote gracias porque nos enseñas a tiempo y fuera de tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu sierva que busca el rostro tuyo y busca en la Escritura. Sabemos, Señor, que hay dos maneras de llegar a la revelación. Una es por el escudriñamiento de tu palabra y otra es por tu Espíritu. Y Señor amado, tú aquí nos estás bendiciendo con llegar por las dos vías a tu verdad, a tu revelación. En el nombre de Jesús, que podamos nosotros, Señor, ser hombres y mujeres que corramos con esta palabra y que corramos para hacer tu voluntad y no la nuestra y no la de la carne. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Ahora, buen Dios, bendecimos los alimentos que han preparado las hermanas y los hermanos. En el nombre de Jesús, santifícalo, Señor. Y también gracias por habernos santificado.